Ujú. Ya. Voy a empezar con la presentación y listo, nos vamos de largo. Hola, ¿cómo están, almas bonitas y mágicas? Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 18. Vuelvo a empezar. Hola, ¿cómo están, almas bonitas y mágicas? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Empodera tu Magia Podcast. No sé si se han percatado, pero la esencia de este podcast es traer invitadas e invitados que nos puedan dar luces de nuevas perspectivas de temas que muchas veces ni siquiera consideramos, pero que si lo hiciéramos definitivamente cambiarían nuestra experiencia de vida. Al final, todo nos lleva a esa conexión con nosotras mismas, a echarnos ese clavado interior para empezar a limpiar, sacar polvo y dar luz a ciertas experiencias o heridas que muchas veces están haciendo que hoy se nos haga un poquito más pesado fluir en la vida, cuando lo más bello que podríamos hacer por nosotras mismas es liberarnos de todo eso y disfrutar de esta experiencia lo más livianas posibles. Hoy conversaré con una súper experta mega pro en su área sobre nuestra relación con papá y cómo sanarla desde el amor y la conciencia. ¿Sabes que me gustó mucho que, bueno, cuando yo puse este título de sanar nuestra con papá desde el amor y la conciencia, viendo tu página web me encontré que de tus 3 pilares, 2 son el amor y la conciencia. Yo dije, ay, qué linda coincidencia, me encantó. Bueno, quiero presentarles a Giovanna Muñoz. Ella es psicoterapeuta integrativa y para ser más específica, en su currículum nos cuenta que tiene una licenciatura en medicina, es especialista en psiquiatría, tiene una diplomatura en psicoterapia, es terapeuta en constelaciones familiares, descodificación biológica, experta en psiconeanología, ay, lo dije mal, y transgeneracional, máster en coaching y en programación neurolingüística, y por último sabe de mindfulness en salud mental. ¡Wow! ¡Qué currículum! ¡Qué honor tenerte invitada, Giovanna! Muchísimas gracias por concederme de tu tiempo en tu agenda súper ocupada. Bueno, cuéntanos un poquito de ti y empezamos con este tema tan interesante. ¿Por qué la importancia de sanar la relación con papá? Que bueno, obviamente es una de las figuras de autoridad más importantes de nuestra vida y que creo que en muchas áreas de nuestra vida incide, ¿no? Todo esto. Sí, bueno, primero darte las gracias por esta invitación a tu espacio, a tu comunidad. Me encanta que seamos difusoras de conciencia, que lleguemos a muchas almas y sobre todo yo tengo como un gran sueño y es que ojalá todos seamos conscientes, todo el mundo, todos estos 7 billones de habitantes que conformamos este planeta, seamos conscientes para tomar nuestra vida al máximo, para disfrutar de todo lo que la vida tiene para entregarnos y que muchas veces con nuestros propios líos mentales nos perdemos, ¿no? Entonces, pues el tema al que me invitas hoy a compartir es un tema muy bonito, básicamente porque este tema, a ver, nuestro papá y nuestra mamá o los cuidadores que tuvimos en esos primeros años de nuestra vida yo le digo que son como las plantillas del resto de relaciones que tendremos a lo largo de la vida. Todas nuestras relaciones son un reflejo de esas primeras relaciones. Y en todo caso, porque puede pasar en algunas personas que, por ejemplo, no hayan tenido un papá presente o una mamá presente, sí son hijos de un padre y una madre biológicos. Y eso, o sea, esa energía cuenta, esa energía, aparte de toda la genética que llevamos encima y de todo, esa palabra que tú ahora no sabías decir bien es transgeneracional, entonces todo lo que las generaciones, no, la psicogenealogía, Ajá, esa. todo lo que viene atrás de nuestros ancestros, de todas las personas que nos han antecedido. Entonces, es un tema precioso y antes de adentrarnos a él, bueno, quiero complementar un poquito acerca de esa presentación tan bonita que hacías de mí, que yo estudié pues medicina, un poco con el deseo de entender al ser humano. Y esto me fue metiendo como que cada vez en ese caminito, después decidí por eso hacer psiquiatría, pero siendo psiquiatra me di cuenta que todos tenemos conflictos en la vida por solucionar y que
la única forma de no enfermarnos es tomar conciencia de todo lo que implica nuestra vida y también de que debemos solucionar y todos esos mensajes que la vida nos está trayendo momento a momento, porque la vida siempre nos está hablando. Nuestro cuerpo es ese vehículo a través del cual nos está diciendo, hay algo que necesitas mirar, hay algo que necesitas revisar, pero no escuchamos. Entonces terminamos enfermando. Así que yo decidí salir del hospital, dejar, digamos, ese mundo más clínico, más hospitalario, y salir a la calle, por decirlo, esparcir estas semillitas de conciencia, porque me encanta que seamos, o sea, que tengamos presente que todo en nuestra vida tiene que ver con nosotros. ¿Mm? Total, sí. Entonces, bueno, diciendo esto, pues hablar de esa relación con papá es maravillosa y te voy a decir por qué. Resulta que la energía de papá es la que inicia el movimiento de la vida en el momento de la concepción, ya que es el espermatozoide el que va a fecundar al óvulo. ¿Sí? Así que ese movimiento representa uno de los mayores éxitos, ¿sí? Porque sabemos que son millones de espermatozoides y solo uno, que es el que tiene nuestra información genética, va a fecundar el óvulo de mamá, que es un único óvulo, y entonces ahí ya está el primer éxito. Por eso el éxito de la vida lo tomamos del padre, ¿sí? Y también el espermatozoide, que lo podemos asemejar a una semilla, es la potencialidad. ¿Qué quiere decir eso? Esa lombricita diminuta es la potencialidad de ser humano que seremos, ¿sí? Como lo es una semilla diminuta con un árbol grandísimo, ¿ok? Entonces, bueno, tú me vas interrumpiendo, yo voy hablando y tú cualquier cosa Sí, me interrumpes. expláyate. Entonces todos, esto es muy importante, todos hemos tenido el padre que necesitábamos para que toda esa potencialidad que llevamos dentro salga. Ya. También a mí me gusta mucho decir, y esto lo digo en la terapia, siempre que estamos sanando esa relación con papá, yo acompaño a las personas a decir, papá, te honro y te reconozco como el padre que mi alma eligió, ¿sí? Me encanta. Y es importante verlo desde ahí y sé que en este espacio me puedo permitir hablar de esta manera. Sí. Y es así, o sea, elegimos a ese papá y esa mamá. Entonces, con ellos y con sus historias, venimos a vivir y a trabajar todo lo que tenemos que trabajar en esta vida, ¿sí? Así que si hemos tenido un papá ausente, maltratador, alcohólico, lo que sea, ese fue el papá perfecto. Y aquí está una invitación muy grande, aunque vamos a ir profundizando más en ello, a que nos demos cuenta que todo lo que pasa en nuestra vida es perfecto tal y como es. Porque gracias a esa dificultad, a ese dolor tan grande, pues somos quien somos. Hemos estado buscando ayuda, información. Mucha gente que está aquí contigo seguramente quiere encontrar respuestas, quiere saber cómo puede tener una mejor vida, cómo puede vivir más feliz, etcétera, ¿no? Entonces, el asunto es que toda esa historia ha sido necesaria. Total, y muchas veces reprochamos las cosas que nos pasan o culpabilizamos, nos peleamos Es, con nuestra historia, pero si lo vemos desde ese punto más elevado, como tú dices, al final nosotros mismos como alma hemos escogido todas estas vivencias y es reconocer eso y decir, bueno, pues al final, ¿qué he aprendido? ¿Qué me trajo? ¿Qué puedo sacar de esto? ¿Cómo evoluciono yo? Al final de cuentas, nunca somos en ni un segundo al otro las mismas personas que antes. Creo que es lo totalmente. estar aquí experimentándonos así. Mira, y tú has dicho una cosa muy importante y has hablado del juicio, ¿sí? Entonces muchas veces Ujú. juzgamos a nuestros papás, en este caso vamos a hablar del papá, juzgamos a nuestro papá porque hizo o dejó de hacer. Bueno, tendríamos como muchos motivos por juzgarlo, pero en,
en las constelaciones familiares que me gustan mucho, porque las constelaciones familiares trata o parte de algo que a mí me parece bellísimo y se llama las órdenes del amor. Y en las órdenes del amor significa que yo honro, respeto y amo a todos esos que están primero que yo. Sí, entonces, cuando yo ocupo mi lugar de hija, entonces puedo ver que papá es el grande y yo soy la pequeña. ¿Eso qué quiere decir? Que yo soy la pequeña y no es que yo le tenga que permitir todo en su vida, sino que lo debo de aceptar tal y como es. O sea, no lo puedo juzgar Ujú, porque sí, él es totalmente. así, ¿sí? Y Ujú, además yo vengo de él. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿para qué juzgar si es que muchas cosas, o sea, pasa un fenómeno interesante cuando somos pequeñas, sobre todo en esta historia de vida de los 0 a los 7 años, que o copiamos a nuestros padres o estamos en rebeldía con ellos. ¿Sí? mm, Así que en cualquiera de los dos polos, por decirlo, estamos llevando su energía, ¿sí? O ujú, porque me encanta lo que papá y mamá hacen y entonces lo hago igualito, o lo rechazo, pero igual esto es como el amor y el odio, ¿no? ujú. A pesar de que uno esté odiando, está vinculado a la otra persona. ¿No? Claro, total. Entonces imagínate esto de que se dice que es importante tomar al padre tal y como es. Y tomar al padre tal y como es que lo recibo con todas sus cosas dolorosas y con todo el amor bellísimo que me dio, porque gracias a él estoy aquí. Ujú, Y puede ser que nos estén escuchando personas que digan, ya, pero es que mi papá hizo cosas supremamente dolorosas, yo no puedo verlo tal y como es, me cuesta, etcétera. También debo decir algo importantísimo que nos sirve mucho para estar en paz y tranquilidad. Y es que la única función, bueno, hay dos, pero principalmente, la principal función de papá y mamá fue traernos a la vida. Ellos hicieron, mamá hizo de nave transportadora, ujú. papá de semilla junto con la de mamá, y ellos tenían el deber de traernos a la vida. Sin ellos no hubiéramos podido llegar. Y el segundo deber era cuidarnos los primeros años cuando no nos podíamos valer de nosotras mismas. Ujú, ujú. De ahí en adelante, digamos que lo demás es ganancia. ¿Mm? O sea, ya depende al final de nosotros tomar conciencia y evolucionar. Claro, no, y también lo digo porque, a ver, por ejemplo, no, pues es que mi papá no me dio una casa, no me dio estudio, no me dio. Ah, ya. Entonces, quiero decir que esa primera etapa donde pudimos sobrevivir Ujú, como humanos, que no nos podíamos hacer cargo de nosotros mismos, se lo agradecemos a ellos porque ellos fueron los que nos permitieron seguir con vida. De ahí en adelante, pues, si hemos tenido bondades al lado de ellos, pues que dicha todo lo que nos dieron. Si no, pues en todo caso ya hemos sobrevivido, así que podemos seguir adelante y crear la vida con más o menos trabas, pero poder seguir adelante, ¿no? Con más o menos dificultades. A eso me refiero. claro. O sabes que a mí me llega mucho lo que tú dices, por ejemplo, el tema de esta parte de que nosotros juzgamos mucho a nuestros padres, porque personalmente sí, mi historia con mi papá es un poco así, él cometió muchos errores y yo sufrí mucho debido a eso, y hubo un tiempo en mi vida cuando no aceptaba nada de esto. O sea, como tal y como tú dices, pero no, es que mi papá es, que mi papá lo otro, y lo rechazaba y tal, y luego poco a poco, que fueron pasando los años, fui pensando, bueno, al final de cuentas es lo que él actuó en su nivel de conciencia, al final de cuentas él estaba haciendo lo que tal vez él creía que era mejor para él, bueno, no sé, tantas cosas, ¿no? Pero muchas veces nos encerramos en este tema de juzgar a nuestros papás, de rechazarlos, y creo que también a la larga todo eso va acarreando que en otras relaciones o en otras áreas de nuestra vida también se vean un poco bloqueadas, ¿verdad? Y siguen llevando como ese sufrimiento a otros lugares. Totalmente. Mira, ahí quisiera decir dos cosas. Bueno, importante, ¿cómo podemos darnos cuenta de que tenemos un asunto que solucionar con papá? Sí, esa es Entonces, una pregunta muy buena.
Bueno, me adelanté un poquito, ¿no? Sí. Em, entonces, por ejemplo, tenemos mucho miedo a que nuestra pareja nos abandone, nos cuesta, o sea, tenemos una relación disfuncional con el dinero, puede ser porque nos cueste ganarlo, porque nos cueste gastarlo, eh, sí, o porque tengamos, digamos, una economía poco fluida. También estamos como buscando mucho que nos protejan y entonces ahí en esto puede haber dependencia emocional, dependencia física, dificultad para poner límites sanos. Y también hay otras cosas que van más allá y es como sentirnos inseguras, con baja autoestima. Eh, y yo quiero poner un ejemplo, voy a modificar un poquito la historia, siempre lo hago para proteger a las personas que acompaño. Justamente en una sesión, una chica me decía, bueno, ella está haciendo un proceso muy bonito, ha sanado mucho y sentía como que ahora tenía como algo que no terminaba de fluir y me dijo, mira, últimamente me estoy sintiendo muy triste porque han venido recuerdos de cosas que pasaron con mi pareja previamente, como que donde él no la reconocía, no reconocía todo lo que valía, ¿sí? Entonces ella trajo a su memoria otras situaciones que le habían pasado con otros hombres, llámese pareja, amigos, ¿sí? Conocidos que se le cruzaban por el camino, y todas habían sido digamos, unos eventos, unos sucesos donde ella no la estaban valorando, no la estaban reconociendo. Entonces, fue muy bonito darnos cuenta en la terapia que todos esos hombres habían venido para recordarle su relación con papá. ¿Cómo era papá? Pues era una persona que no la reconocía, que la descalificaba, eh, que no estaba orgulloso de ella, y a pesar de que ella igual se sentía con baja autoestima, insegura, muy poco valiosa, pues venían también otras personas a recordárselo continuamente, ¿no? Entonces fue muy Wow. bonito darse cuenta que ella atrajo a su vida todas esas personas para seguir estando al lado de papá, es decir, ese era el modelo de relación con el masculino que ella conocía. Wow, ¿Sí? increíble. Entonces fue muy lindo sanar eso. Y me parece muy importante reconocer estas cosas porque entonces por eso vamos por la vida culpando a ese que viene y nos trata de tal manera, o sí, o cualquier cosa que sucede en nuestra vida, la juzgamos y la ponemos afuera. No, eso no tiene nada que ver conmigo, es que él vino a hacerme daño. No, hay Ujú. algo en mí que está haciendo que esa situación esté presente en mi vida. Creo que podemos reconocer que cualquier situación que se nos presente en la vida que pueda resultar dolorosa o difícil, o cualquier persona que tal vez nos venga a hacer daño, o bueno, que creemos que nos viene a hacer daño, o tenemos ciertos problemas, al final de cuentas nos viene como a mostrar algo. Nos viene a Es, decir, necesitas trabajar por aquí, hay algo escondido detrás de esto. Son como unos es, espejos o reflejos de nuestro interior que todavía están latentes ahí por sanar, cosas que no están, que vienen de mucho más atrás de cuando éramos pequeños, todas esas vivencias que siguen ahí, ¿verdad? sí, así es. Y aquí has tocado algo interesante y es que, bueno, digamos que como psiquiatra me encuentro mucho con esa frase de yo no estoy loca, o sea, yo no necesito ir al psiquiatra porque no estoy loca. Y eso fue como una concepción errada que nos Ujú. dieron. Bueno, yo me considero sobre todo psicoterapeuta, amo esta parte de ser terapeuta, me hace absolutamente feliz y siento que todos tenemos asuntos por resolver. No hay una sola persona que no lo tenga, ¿vale? Sí, total, pienso lo mismo. Mira, yo voy a terapia y hace poco tuve una sesión impresionante donde me di cuenta de algo
que yo no estaba viendo, y digamos que soy experta en ver todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues por eso lo traigo ahora mismo, porque todo aquello que no está fluyendo en nuestra vida nos está mostrando que hay algo que no, que hay algo que tenemos que solucionar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una o sea, no es, la palabra no es mala relación, sino que tenemos un conflicto con papá, y después voy a explicar qué significa esto del conflicto? Puede ser, por ejemplo, que tengamos trabajos poco dignos, ¿sí? O trabajos que no están a nuestra altura. Me refiero a que podemos tener un conocimiento académico alto, y ese trabajo no nos representa. Asimismo, recibir una remuneración baja a comparación de la experiencia que tenemos, por ejemplo. Toda esta parte de realización profesional, yo me encuentro con mucha frecuencia personas que se sienten perdidas, que no saben hacia dónde ir, que no saben, que han estudiado una carrera, pero entonces ahora ya no se ven en esa carrera, pero tampoco saben cuál es el siguiente paso. Todo eso nos está mostrando una dirección hacia la realización profesional. También cómo nos relacionamos con el otro, un poco lo que explicaba antes, de si termino haciendo muchas relaciones como de dependencia. Y bueno, también con esta historia que empecé contando del espermatozoide, pues también esa relación con papá nos habla de la voluntad, de la disciplina, del compromiso y de la fuerza con la que yo tomo la vida, ¿sí? Entonces, pues papá nos está impulsando como a cumplir nuestras metas, nuestros sueños. ¿Por qué? Porque si lo separamos en energía masculina o femenina, que no quiere decir hombre o mujer, pero sí representamos al papá como energía masculina, la energía masculina es ir hacia una dirección, o sea, es movernos. La energía femenina es más de contener, de dar amor, pero la masculina es de acción, ¿sí? Entonces, digamos, todo lo que esté representado en la acción tiene que ver con papá, ¿ok? Wow. Siento que la energía de papá es más como ese movimiento, como esa, llevar a nosotros a afrontar la vida, pero como con determinación, con, ¿verdad? Algo así. Exacto, así es, con determinación, con fuerza, con decisión. Y por eso también cuando esa energía está bajita, pues nos sentimos inseguras, como que no sabemos hacia dónde ir, como que estamos perdidos, pasa eso. Wow. Y una pregunta, por ejemplo, siendo nosotras mujeres, ¿cómo se ve una relación no sanada con papá? ¿Cómo se ve en un futuro cuando ya estamos en edad de tener una pareja, ya en nuestra adultez? ¿Cómo se ve eso reflejado? ¿Qué viene? ¿Qué conflictos se ven reflejados en pareja cuando no sanamos la relación? Me encanta esa pregunta porque evidentemente ese papá es nuestro modelo para establecer las futuras relaciones de pareja, porque en realidad nuestro primer amor como niñas es el de papá, ¿sí? Ese Sí. es el primer hombre del que nos enamoramos. Y después, si quieres de responderte esa pregunta, vamos a hablar de qué pasaría, por ejemplo, cuando hay un papá ausente, ¿sí? ¿Qué pasa con ese enamoramiento? Entonces, entonces hemos dicho que papá es nuestro primer amor, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué sucede cuando yo amo mucho a papá? Quiero un hombre como él, ¿sí? Y muchas veces puede ser que lo idealicemos tanto, 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 que entonces, bueno, ni siquiera encontremos uno porque es que tiene que ser tan, tan igual papá, o papá es tan importante y no hemos soltado a papá que no hay cabida para un hombre en nuestra vida. O lo contrario es que odio todo lo que hizo papá y entonces me consigo la antítesis, es decir, lo contrario de lo que fue papá, ¿sí? Entonces, yo voy a ir contando casos para que así podamos entender mejor. ¿Listo? Entonces voy a contar dos casos que nos hablan como de esas dos líneas, ¿no? También hay que pensar, antes de explicar esto, que
nuestro papá es como nuestro héroe. Entonces, si ese es un héroe, yo qué sé, de los malos, pues nos parece que esos son los héroes que necesitamos en nuestra vida. Si es un héroe bueno, bondadoso, que es un montón de cosas, pues también, ¿no? Entonces, eh, una niña pues que estaba en terapia también conmigo, tuvo unos papás absolutamente, bueno, pues conflictivos, se agredían mutuamente de forma física, verbal, había descalificaciones, malos tratos. Ella creció con eso fue su modelo de relación, ese fue su modelo de amor. Así que ella en su vida siempre había tenido, hasta antes de llegar a terapia, hombres que la maltrataban, que la descalificaban, que la hacían sufrir muchísimo, pero para ella eso era lo normal. Y vivía Wow. absolutamente, digamos, aceptando como esa era la única opción en la vida. Y empezamos a trabajar en terapia y fue sanando muchas cosas y en un momento pudo atraer a su vida a un hombre que la amaba muchísimo, que la trataba muy bien, que la cuidaba y estaba presente, absolutamente presente para ella. Y ella no sabía qué hacer con eso. Ella le parecía anormal, le parecía raro que ese hombre le diera tanto amor. Así que, Wow. ¿qué hacía ella? Se iba, bueno, le ponía, no sé cómo se dice en cada parte donde me estén escuchando, pero cuernos, cachos, Ya, sí. bueno, le era infiel, ¿no? Le a este hombre tan maravilloso y yo le decía, pero tienes un hombre que te está amando, que te está ofreciendo tanto, que te comprende, que te acepta tal y como eres y tú vas y haces estas cosas, ¿no? Entonces me dice, es que yo no, o sea, no puedo entender que alguien me pueda querer. Eso es raro, ¿sí? Entonces, que sea tan bueno conmigo, que no haya peleas, que no haya problemas. Y bueno, fue muy bonito porque pudimos sanar eso y ahora ella es muy feliz con él, se van a casar y está pues disfrutando de una relación sana, pero su modelo de relación previo fue encontrar hombres maltratadores como lo hacía papá. Y luego otra persona también, pues, bueno, no tuvo esas cosas, pero sí tenía un papá bastante autoritario, dominante, él era el que tenía la última palabra, solo podían ser así las cosas. Así que, ¿qué hizo ella? Todo lo contrario. Encontró un hombre sumiso, que no toma decisiones, que casi se comporta como un hijo para ella, ¿sí? Wow. Entonces, fíjense todas estas cosas, o sea, podrían haber infinidad de combinaciones. He traído solamente estos dos casos para ilustrarles de qué significa todo esto de, de cómo nos relacionamos con papá, ¿sí? Entonces, pues, no sé, es que como que ahí hay tanto Claro, es que cada persona es un mundo, cada quien somos un pequeño universo y cada quien tenemos nuestras propias vivencias, nuestra propia igual historia transgeneracional, nuestros papás también, entonces es como que es literal un universo cada persona. Pero sí, es increíble cómo al final de cuentas todos tenemos un trasfondo, o sea, en toda relación que tengamos hay un trasfondo detrás que viene de papá y de mamá, al final de cuentas, como tú dices, como dices, me encantó eso, la plantilla de cómo son nuestras relaciones futuras. totalmente. Sí, Total. y es muy interesante esto porque bueno, en estos matices de cómo ha sido nuestro papá, eh, podríamos decir, si me permites, pues voy a comentar como diferentes tipos de papás, ¿no? Entonces podría ser pues el papá controlador, ¿sí? Que es como ese último ejemplo que conté. Entonces puede generar mujeres sumisas, obedientes, con miedo a tomar responsabilidades de sí mismas, y ellas van por la vida como niñas pequeñas buscando aprobación y cuidado. ¿Por qué? Porque lo que están buscando es un hombre como papá que las cuide, que les diga qué es lo que tienen que hacer, eh, y bueno, pues se terminan sintiendo muy mal en esas relaciones porque se meten con hombres tal vez machistas, y ellas están muy bajitas de autoestima.
¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, a ese papá violento. Entonces, también va a generar mujeres sometidas, víctimas. Eh, Ellas pueden ser, se pueden parecer un poquito a las otras, lo que pasa es que esto es como un nivel superior, ¿no? Entonces, pueden ser mujeres, por ejemplo, que son conflictivas, que son poco responsables con su seguridad personal, que no saben poner límites porque tampoco lo aprendieron, ¿sí? Porque en todo caso, un papá violento está sobrepasando los límites, y tienen mucho miedo a relacionarse, sobre todo a tener relaciones estables. Luego podemos tener el papá que es el amigo complaciente, ¿sí? Que es el que nos dice sí a todo, el que, bueno. Entonces, bueno, pues de alguna manera podría ser como, wow, pues esta es la figura ideal, ¿no? Sin embargo, eh, pues digamos que se sienten como tan a gusto con ese papá que les cuesta estar en otra relación, ¿sí? Como que lo viven comparando y nadie está a nivel de papá. Exacto, sí, porque lo han idealizado mucho. Oh, yeah. Bueno, ¿qué pasa también cuando un papá, por ejemplo, está en otra relación, ¿sí? No está con mamá. Entonces, como digamos que en esto de ese amor, de ese primer amor que siento con papá, de alguna manera la competencia inicial es mamá, ¿sí? Pero eso hace parte como de un mecanismo que es todo, todo el complejo de Edipo, toda esta cosa de primero la niña se enamora de mamá, de papá, le tiene celos a mamá, pero después un movimiento normal, natural es volver a mamá, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay una mujer que no es mamá? Pues entonces estas niñas de alguna manera sienten como tristeza, como resentimiento, ira, temor, no sé, es como alguna manera de me dejaste abandonada, o sea, te fuiste con otra, ¿sí? Y esa otra, como no es la mamá, pues no está como en esa energía de que vuelva a ella, ¿no? O sea, habitualmente una niña no va a tener una buena relación o la mejor relación, por decirlo, con esa pareja de papá, sobre todo si somos pequeñas, ¿no? Claro. Eh, y luego los papás divorciados, pues entonces ahí es bastante complicado porque entran en un juego muchas veces cuando hay tanta rabia por parte de la mamá, pues entonces ella va a hablar todo el tiempo mal del papá, por ejemplo, y entonces esa niña entiende que lo que viene del papá no vale, ¿sí? Y de papá también aprendemos el valor. Entonces, como que, pues, son personas que no van a sentirse, no, o sea, iría como todo esto negativo de no tener a papá, ¿no? Pues no tener la fuerza interna para hacer las cosas, van a sentir que no son capaces de sostener sus proyectos y van a tender a abandonarlos, porque básicamente lo que está haciendo mamá con estas actitudes de hablar mal de papá es bloquear el recibir esa energía masculina, ¿sí? Es bloquear, recibir el éxito, la fuerza, la capacidad de acción, todas esas cosas. Bueno, y por último, me lo dejé para el final porque este es como el más frecuente y es el papá ausente. Y puede estar ausente físicamente o emocionalmente. Entonces, pues el que está ausente emocionalmente son mujeres que van con un miedo terrible a ser abandonadas, van a buscar una relación dependiente, donde en todo caso parece como que nunca fuera suficiente el amor ni la atención que le da la otra persona, y inconscientemente van a buscar hombres que no van a estar disponibles, como tampoco estuvo papá, ¿sí? Entonces van a ser hombres poco comprometidos, que en últimas es como si tuvieran aquí en la frente un cartel de te voy a abandonar, ¿sí? Wow.
Entonces, imagínense esto. Y por último, pues está el que está ausente emocionalmente, es decir, es un papá que vive en el mismo techo de la hija, pero puede ser que, bueno, que no sea un papá amoroso, que esté presente. Y en estos días también alguien me explicaba que ella se acercaba a darle a su papá besos, abrazos, porque el papá era muy frío. Y el papá le decía, quítate, quítate que me molestas, ¿no? Entonces, fíjense, nomás ese rechazo emocional es bastante complicado, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué pasa? Que ese papá que está ausente emocionalmente está tan centrado en sus propias necesidades que es incapaz de ver las necesidades emocionales de su hija, ¿sí? Entonces, o de su hijo. Así que, pues, esas niñas también, o esos niñas y niños, pues se van a sentir también un poco abandonados, se van a sentir que no son amados, que no son importantes, porque una cosa que nos pasa de niñas es que para nosotras es muy importante que papá nos vea, es decir, que nos vea como esas niñas bonitas, que nos diga, ay, qué bonita eres, todos esos halagos nos hacen sentir seguras, nos hacen sentir amadas, así que estos papás ausentes van a terminar pues creando como esa sensación de vacío y de no reconocimiento y de no valía. Así que bueno, hay como una cantidad Wow. ahí. Sí, es como que hay, bueno, me gustaron mucho cómo ejemplificaste, es como que estos estereotipos un poco tal vez más, puede decirse, frecuentes, pero al final cada uno tiene su historia, ¿no? Pero creo que al final la mayoría de nosotras podríamos decir que analizando todos estos, podríamos decir, arquetipos de padres que pueden haber, podemos estar analizando tal vez qué es lo que, en lo que estoy, o sea, en qué tipo de relación estoy, en cómo estoy funcionando yo, ¿verdad? Y parece, me parece muy importante el que podamos tomar como esa conciencia de qué persona también quiero ser, cómo me quiero sentir, porque siento también que, bueno, tú que conoces, ya tienes experiencia en este tema, que todo este tema de la psicología, la psicoterapia, de ir a terapia, está como un poco satanizado, como tú dices que esto es como para locos o como que solamente para gente muy desequilibrada emocionalmente, Ujú. como muy mal, es necesario ir, pero como cosas tan simples, como cosas tan normales como un padre divorciado, padres divorciados pueden causar una herida, sobre todo si somos niños, que Ujú. más adelante sí requeriría de ser conscientes de que debemos de sanar, de trabajarla, de ver qué hay más detrás, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿qué mensaje le podrías decir? Más que todo aquí la mayoría de la audiencia de este podcast son mujeres, entonces por eso me encanta el tema de la relación con papá. ¿Puedes, como tú, decirle a estas mujeres para que se animen a trabajar la relación con papá y que también cuando tengan una pareja y tengan hijos también puedan concientizar al padre en este caso de cuán importante es esta relación con sus hijos? Ujú. Sí, a ver, a mí me parece que, bueno, aquí he estado como diciendo muchas pistas que nos harían pensar cómo estamos con esa relación de papá. Y hay algo que tenía pendiente por decir es, no importa que nos llevemos bien con papá, o sea, papá puede ser un hombre maravilloso y tener un tú a tú bien. Sin embargo, aquí lo que importa en esto es la imagen interna que tenemos de papá, ¿sí? Por eso también cuando hablo de sanar o hablamos de sanar, no quiere decir que si tienes una relación malísima con tu papá, no tienes que ser la mejor amiga de él, de ninguna manera. Simple y sencillamente es hacer las paces internamente. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando nos permitimos como hacer las paces con lo que sea que pensemos de papá, pues nos vamos a sentir mucho más liberadas. Eh, ¿Qué hacer? Porque, digamos, no todo el mundo querrá ir a terapia o no está preparado Ujú. o no se lo puede permitir, lo que sea. Entonces, hay un concepto que a mí me gusta mucho eh, y se llama reparenting. Esto es una palabra en inglés que sería como reparentalización. ¿Qué significa esto? Pues ya papá y mamá nos dieron lo que nos podían dar.
Sí, si somos hoy adultas ya no podemos pedirles nada a ellos, ellos lo dieron como podían, como sabían, pero ahora nos corresponde a nosotras dárnoslo, ¿sí? Entonces ya es mi responsabilidad. Así que hay un ejercicio sencillito, es como muy básico, pero a mí me parece muy, muy poderoso, y es hacer como una lista de cuál es ese padre que te hubiera gustado tener. Sí, pues entonces, qué hacía ese papá? Yo qué sé, pues por ejemplo, papá trabajaba tantas horas al día y entonces, no sé, pues cuando llegaba a casa era amoroso conmigo, ¿sí? Como hacer toda una descripción de cómo podría ser ese papá. Y también como estamos hablando que papá es el que nos lleva, el que nos pone esa dirección en la vida, entonces pues papá era exitoso en tal cosa, bueno, lo que quisiéramos poner, tenía una buena relación con el dinero, ganaba tanto, y luego es cómo eso me lo llevo a mí, es decir, ¿qué de todo eso puedo empezar a hacer yo? Entonces, pues por ejemplo, estoy presente, me digo que me quiero, me digo al espejo que qué bonita estoy, procuro sanar mi economía y entonces miro cómo puedo empezar a tener un trabajo más digno, que me haga sentir más feliz, me cumplo lo que me prometo, me pongo pequeñas metas y entonces así voy teniendo confianza en mí misma. Sí, o sea, son cositas pequeñas y decir, ahora yo me voy a hacer cargo de lo que papá no pudo darme, ¿sí? Esto en primer lugar. Segundo, cuando elegimos una pareja, hay autores que dicen algo que a veces cuesta entender, pero dice, nos enamoramos de un recuerdo, ¿sí? O sea, nos estamos enamorando, o sea, vemos a ese chico guapo que nos encanta sus ojos, su sonrisa, todo, y resulta, ay, no, bueno, sí, pero es que esa es la, ¿cómo diríamos? Sí, o sea, como la imagen externa, pero internamente esa persona tiene una historia que nos conecta con mi historia. ¿Sí? O sea, su historia me conecta con mi historia y viceversa. ¿Sí? Entonces, pues bueno, inicialmente no lo podemos ver, pero después es importante reconocerlo, verlo y en últimas, siempre digo que las relaciones están para invitarnos a crecer. Así que estemos con el hombre que estemos, pues ese hombre nos va a invitar a crecer indiscutiblemente. Así que le agradecemos por venir a nuestra vida, por mostrarnos lo que tenemos pendiente por sanar y hacemos todo lo necesario por resolverlo. ¿Sí? Porque podríamos decir, bueno, ¿qué le decimos a este para que sea buen padre? Bueno, a ver, si me he escogido uno que no es buen padre, ¿qué es lo que me está queriendo decir? Claro, primero el cuestionamiento interno. Exactamente. ¿Será que me estoy escogiendo un padre como el mío que también estuvo ausente y le estoy dando a mi hija o a mi hijo lo mismo? Es un Y si en decir. y si en caso llega a ser algo contrario, tuviste un padre muy presente, muy devoto y escogiste un padre para tu hijo que está completamente borrado, no quiere saber nada, por ejemplo, ¿qué podría ser ahí? Uh-huh. Bueno, esta pregunta puede ser un poquito difícil de contestar en el sentido que todo se ve dentro de un contexto, ¿no? Entonces, Ya, ya. muchas veces tú me puedes estar explicando esto eh, y esto parte de un razonamiento lógico, ¿no? Es decir, no, pues ese padre estaba súper presente, no sé qué tal, pero no sabemos o sea, qué podría haber pasado con ese papá que en algún momento hubiéramos interpretado que estuviera ausente. Sin embargo, ¿por qué podemos escoger un padre ausente para nuestro hijo? Que en últimas no está disponible, o sea, supongo que no está disponible para el hijo, pero puede ser que tampoco esté disponible en la relación, o sea, en la familia, ¿sí? Entonces, decir, eso ya, ¿qué tiene que ver más conmigo? O sea, ¿qué tipo de hombre estoy escogiendo que no termina de estar disponible? Porque, por ejemplo, aquí se me ocurre de que si es que he idealizado tanto a mi papá y lo veo tan estupendo y tan presente y con todos los requerimientos cumplidos, pues entonces me escojo uno que no lo esté. ¿Para qué? Para seguirle dando lugar a papá, que es el que sí hacía las cosas bien.
Wow, me hace sentido, la verdad. Siento que nuestro subconsciente, o bueno, inconsciente, exactamente, no sé cuál, Ujú. es tan poderoso que atrás va manejando, o sea, como a él se sienta seguro, como a él sienta que le convenga, y vamos por la vida muchas veces, eso, inconscientes de por qué me sucede esto o lo otro, pero muy en el fondo es nuestro inconsciente que está manejando, o sea, que está hilando esos hilitos para él seguirse sintiendo seguro, para él seguir tal vez sintiendo esta dependencia a esto o a lo otro, o no, sino como para seguir Yo manteniendo estas formas que él ya conoce. sí, y aquí hay algo y es que todo lo que sucede en nuestra vida son soluciones de supervivencia. ¿Y eso qué quiere Mm. decir? Por ejemplo, en este caso, pues si yo tengo un papá ideal que ha estado tan presente, que lo amo tanto, o sea, es una solución de supervivencia seguirlo manteniendo presente en mi vida y no desplazarlo con otro hombre. Así que me busco un hombre que no esté disponible para mí o para mi hogar y que entonces me mantenga eh, en lealtad a papá. ¿Mm? Wow, increíble, me parece espectacular. Sí, total, me hace completamente sentido lo que me estás diciendo. Mira, que de verdad que importante, hasta incluso ese mismo de tengo una gran, entre comillas, relación con papá, pero al final de cuentas, ¿cómo están mis relaciones con los hombres que han venido a mi vida? Que de ahí me puedo estar yendo no, sí tengo que trabajar en esto, ¿no? Ujú, Bueno, exacto. me encanta, Giovanna, muchísimas gracias por tu tiempo, ha estado espectacular la conversación. Me has dejado tengo que volver a escuchar todo el episodio porque me has dejado para pensar muchísimas cosas, cuestionarme muchísimas cosas. Eh, Creo que sí, independientemente de nuestra historia de vida y nuestra historia con nuestros papás, creo que siempre es importante cuestionarnos cómo estamos actualmente en nuestra vida y qué es lo que podríamos mejorar. Creo que al final de cuentas, bueno, tú sabes mucho de estos temas y me encanta este como sentido holístico que tú le das a tus terapias, me parece espectacular porque muchas veces estamos con o nos programan con esto de que la vida es dura, es difícil, que tenemos que sufrir. A veces, muchas veces somos adictos a ese sufrimiento, ¿no? Queremos como que muchas veces dice, me parece absurdo esto, a veces hay gente que dice, no, es que una relación si no es tóxica es aburrida, tipo así. Mm, Entonces, imagínate. como que nos encanta eso de sufrir, de estar mal, pero yo creo que la vida la podemos vivir mucho más liviana, mucho más, si nos metemos a nuestro interior sanando esas ciertas cosas, porque hay miles de maneras de sanar y muchos temas, porque somos seres tan complejos eh, que al final de cuentas, la vida yo creo que al final es eso, para agradecer con amor las personas que nos vienen a acompañar, de saber que y ser responsables de que hemos elegido al final de cuentas todo esto y que siempre podemos seguir evolucionando, ¿verdad? Y de saber que sanando podemos de verdad optar por una vida mucho más ligera, mucho más sencilla, feliz, alegre, gozosa, que creo que es a lo que deberíamos de aspirar todos, no simplemente como que decir, no, ya no puedo cambiar, ya esto es así, me va a tocar sufrir toda mi vida, ¿verdad? Sí, debemos dejar de ser adictas al sufrimiento, eh, porque no es una frase positiva de, no, pues es que todo puede ser fácil y fluido. No, 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 eso no es mentira. Es decir, en realidad a mí me parece muy bonito inspirarnos en la naturaleza, porque en la naturaleza todo sucede, ¿sí? Ujú. Sucede según los ciclos de la vida, y la naturaleza es abundante, y entonces no es esto una idea romántica, es una realidad, es que hemos venido aquí a pasárnoslo muy bien, pero yo, bueno, yo que estoy escuchando historias desde hace tantos años, pues uf, digo, de verdad, ¿cómo nos complicamos la vida? Y nos hacemos unos líos y hacemos unas interpretaciones de todo lo que sucede y nos encanta estar ahí en el victimismo porque de alguna manera y sobre todo en nuestra cultura latina, el drama, como el sacrificarse parece como que tuviera mucho valor. Ay, Sí. pobrecita, cómo sufre, qué valiente que salió de eso. No, 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 no hace falta todas esas cosas, es mucho más fácil y sobre todo es fácil cuando tomamos conciencia. Y, y un poco para, pues para concluir eso que estamos hablando es,
una vez sanamos eso, no quiere decir que esa relación con papá o con los hombres de mi vida vaya a ser la mejor. Simple y sencillamente la diferencia es que si antes me metía de cabeza, ¿sí?, hasta lo más profundo del pozo, ahora solamente meto los pies, me doy cuenta que me estoy embarrando y salgo rápidamente de ahí. Esa es la diferencia, ¿sí? Se van a seguir Total. personas, porque también esto es importante, hasta que no sanamos la herida, va a seguirse repitiendo una y Ajá. otra vez. ¿Sí? Después digo yo que vienen pruebas a ver si has aprendido bien la lección. Si las Ajá. listo, ya, solucionado tema, vámonos para otra cosa. ¿Mm? Exacto, me parece ideal que recalques eso, que no porque ya has sanado un tema o ya lo has trabajado significa que todo va a ser color de rosa, porque la vida siempre te irá trayendo personas, pero esa es la idea, que tú ya estás consciente de qué son esas heridas que tienes y de esa manera, como, o sea, todo es una evolución, como tú dices, yo ya sé, oh, me llegó esta persona y estoy empezando tal vez como a tener ciertos conflictos. ¿Qué es lo que me está activando? Ya soy consciente de eso y como tú dices, ya no me meto de cabeza, me clavo y hago el drama, ya, sino que digo, ok, es momento de retirarme esto y así como esas pruebas de decir, perfecto, ya, y seguimos para adelante si lo podemos superar. Y así me parece que la vida y sus procesos es maravilloso. También como alma a veces requerimos experimentar ciertas situaciones, pero también es con que desde qué historia te las quieres contar, si desde esta historia de miedo, de limitación, de sufrimiento te quieres vivir la vida o desde esta parte más de conciencia, de amor, de decir, ok, me trajo esto, ¿cómo puedo yo? Y hacerlo por mí más que todo, ¿verdad? Exactamente. Bueno, es que solamente por ti, ya, Ujú. porque cuando lo hacemos por nosotros, todo alrededor se reacomoda y se beneficia. Entonces, siempre por mí, porque es que mm, debemos de ponernos en primer lugar, ¿sí? Parece como que también está muy bien visto hacerlo todo por los demás. No, no, es Ujú. por nosotras. Mm. Wow, qué increíble. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos todo esto. Me parecen temas hermosos. A mí me encanta todo este tema, por ejemplo, del transgeneracional, de nuestras relaciones. Me parece muy lindo y son cosas que ya como adultos, sí, si queremos tener una mejor experiencia de vida, son cosas como que de ponernos a decir, ok, vamos a trabajar, vamos a ver qué hay. Muchísimas gracias, Giovanna. Me parece espectacular todo lo que sabes. Es un honor para mí tenerte aquí. Bueno, yo voy a dejar igual todos tus datos en la caja de descripción por si acaso alguien quiere contactarse con Giovanna. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todas las personas que han llegado hasta el final. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.